Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Venezuela. La cultura como expresión política de pueblos en resistencia es un eje central del segundo Festival Internacional de Teatro Progresista que se realiza en Caracas, en esta capital sudamericana, con más de 100 compañías. La paz, la guerra, el racismo, la libertad son parte de las luchas traducidas en las tablas. Esto lo analizamos con Patricia Ariza, directora del Teatro La Candelaria de Colombia. En Noticia América Latina, culminó la gira del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Sus gobiernos estrecharon lazos comerciales, energéticos, científicos y educativos con una potencia de Oriente Medio asediada por Occidente. Geopolíticamente, ¿esto qué significa? Lo analizamos en breve. En Noticia Uruguay. Sin la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, el Estado pidió perdón por la masacre conocida como las muchachas de abril. Es parte de una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el contexto de verdad y justicia por las víctimas de la dictadura. Recordaremos lo sucedido el 21 de abril de 1974. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Venezuela. Avanza en Caracas, su capital, el segundo Festival Internacional de Teatro Progresista, una fiesta cultural que destaca historias de resistencia, reivindicación de pueblos olvidados, luchas sociales a través de las tablas. Vamos a ver parte de lo sucedido durante estas jornadas. El pasado jueves inició en Caracas el segundo Festival de Teatro Progresista en la que participaron agrupaciones de 16 países invitados. Las obras tienen como enfoque mostrar la realidad humana como la libertad, el pensamiento crítico, la protección al planeta Tierra, la identidad del género, la paz y la autodeterminación de los pueblos. Por ejemplo, Camilo, obra colombiana dirigida por Patricia Ariza, conmemora los 50 años de la muerte de Camilo Torres, sacerdote, político, profesor universitario, rebelde e insurgente, que propuso el amor eficaz hacia los otros y a su vez vivió la dificultad de ejercer el apostolado y militancia como un derecho legal y de justicia, al rebelarse contra el establecimiento en 1966. La población, una coproducción chilena-venezolana, retrata las condiciones y la historia del pueblo trabajador y sin vivienda de Chile, así como el disco homónimo del cantautor y director de teatro popular Víctor Jara. Las Venas Abiertas, dirigida por la cubana Roxana Pineda, se enfoca en la resistencia de los pueblos arrasados por el colonialismo. Electra, clásico del teatro griego, y creada por la compañía Do Chapito, originarios de Lisboa, Portugal, expone a través de la comedia la tragedia familiar por la toma del poder. También se exhibió la coproducción rusa-venezolana, titulada Delirios de Libertad, mostrando a 2 grandes figuras independentistas latinoamericanas, Simón Bolívar y Francisco de Miranda. La trama descosifica la participación histórica de las mujeres en los procesos revolucionarios de la región y otras geografías. También interpela el mito del impasse entre ambos insignes de la independencia de Venezuela y varios países americanos. Capoy Yepú, obra teatral de calle venezolana, que en lengua pemón significa vengo del cielo, del firmamento, del infinito. Da vida al relato de los indígenas Tamanaco y los orígenes del hombre. Previamente, la ceremonia de inauguración del festival abrió con la obra mexicana El corrido del Rey Lear, donde muestra la complejidad de las relaciones familiares, la resiliencia de la vejez, así como el encuentro de varias realidades que se viven en la sociedad mexicana. Encantada con la obra, con el grupo teatral mexicano.
la trama dos mensajes espectaculares. Ese mensaje fuerte de la convivencia entre padres e hijos, más el mensaje del día a día del pueblo mexicano azotado por el narcotráfico y las pandillas, los grupos delictivos. Me parece que es un grito de auxilio de un pueblo por su problema de narcotráfico y por las disfuncionalidades familiares. El teatro es una de las expresiones artísticas y culturales más antiguas que posee la humanidad. Evolucionó hasta integrar diversas modalidades y se sigue manteniendo vigente en todo el mundo, como una forma en la que los artistas y el público se conectan con el arte y su alcance ideológico. El evento cultural se extenderá hasta el 18 de junio y su programación contempla 20 espectáculos internacionales y 32 nacionales. Y en cada capital de estado hay al menos actividades en parroquias y comunas. Así avanza el Festival Internacional de Teatro Progresista de Caracas y vemos cómo poco a poco se extiende en esta nación suramericana. Vamos a hablar de lo que esto significa para toda nuestra América Latina, con acento en Colombia, sin duda. Por ello nos acompaña Patricia Ariza, directora del Teatro La Candelaria de Colombia, exministra de Cultura de esta nación andina suramericana, hermana y adorada. Patricia, bienvenida. Buenas noches, qué placer tenerte aquí. Muchas gracias, me encanta estar aquí contigo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Traen la obra Camilo. ¿Por qué escogen esa obra para traer a este Festival Progresista de Caracas? Bueno, porque es una obra de dramaturgia nacional, de dramaturgia propia, también nuestra, de La Candelaria, porque habla de una historia necesaria, de una personalidad de Colombia como fue el sacerdote Camilo Torres, un sacerdote que fue el que inauguró la sociología en Colombia con Falsborda, también la teología de la liberación en Colombia, que se llamó el Grupo Golconda, y que fue un hombre que se debatió entre el misticismo y la rebeldía. Quiso predicar el Evangelio y fue perseguido por eso, hasta que sintió que el único lugar quizás era el de la insurgencia, donde murió en el primer combate sin haber disparado un solo tiro. Sí, así es, esa es la historia de Camilo Torres. Su cuerpo no aparece, hay organizaciones que siguen exigiendo que alguien debe tener esa verdad para encontrar los restos de Camilo Torres. Claro, el país y sus familiares, sus amigos y la historia de Colombia merece que aparezca el cuerpo de Camilo Torres. Ustedes han dicho en la presentación de la obra, pensamos que abordando esas contradicciones desde el teatro, las de Camilo Torres, lo que nos estaba diciendo, un hombre insurgente, rebelde, además una figura tan clave en la sociología y la teología de la liberación para Colombia y referente para muchas partes de América Latina. Se puede ahondar en la comprensión tanto de la humanidad de este hombre histórico como el conflicto social que vivimos. ¿Qué parte de ese conflicto se muestra a través de esta obra que traen, Patricia? Es muy importante mostrar el conflicto a través de las situaciones, las acciones y los personajes que han sido protagonistas, como Camilo, para poder entender, para poder comprender las causas y para superar el conflicto también. O sea, nosotros estamos absolutamente jugados por la paz, ojalá la paz total que llegue a Colombia. Entonces, pero la paz no se puede hacer ocultando lo que ha pasado, hay que mostrarlo, mostrar los personajes, y Camilo es un personaje emblemático. Nunca dejó de ser sacerdote, se llevó la Biblia a la insurgencia, entonces es un personaje también muy rico en sus conflictos personales y políticos. Como es el conflicto de complejo en Colombia, el conflicto armado interno tan complejo en Colombia. Tan complejo que siempre se quiere resolver y nunca se puede. O sea, siempre ahora se ha echado para atrás. Entonces estamos esperando que con este gobierno del cambio se avance de manera estructural y estoy convencida de que así será. Ustedes también han dicho, este país, refiriéndose por supuesto a Colombia, en el que nos tocó en el mapa, se debate entre la paz como victoria final de todos y todas o la guerra total como el entierro de las esperanzas. Y esto es, cuando lo leí, está muy bien sintetizado, Patricia, porque es el país que se tiene justamente hoy en Colombia. Hay millones que anhelan la paz, pero hay una gran parte, además de un poder muy poderoso, que quiere mantenerse en la guerra. ¿Cuál es su reflexión?
Mi reflexión es que necesitamos, además de trabajar en los acuerdos que son determinantes y que el presidente está protagonizándolos también, además de eso tenemos que trabajar por una cultura de paz. También hay que trabajar el imaginario de los colombianos, desengatillarlo, entrar en otra etapa donde la paz se vuelva una manera de ser de los colombianos y de las colombianas. Entonces yo he tenido como una de mis causas trabajar por la cultura de paz. He estado desde la época de Belisario en todos los procesos de paz y seguiré estando hasta que logremos la paz. E incluso hasta hace muy poco como la primera ministra del gobierno del presidente Petro en temas de cultura, usted lo había dicho, y no solamente con el Teatro La Candelaria, sino con el resto de expresiones culturales en Colombia. ¿Cómo fue recibido desde este sector que en muchas oportunidades, dependiendo de donde se ubique además la sociedad colombiana, pues es entendible o no? Pues fue muy bien recibido. Precisamente ayer todavía se logró ya cambiar el nombre definitivamente del ministerio. Se va a llamar Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Y la cultura de Qué buena paz noticia. Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Y también, pues, la cultura de paz yo creo que logró arraigarse y es algo en lo que está trabajando no solo la institucionalidad, sino nosotros y nosotras, los artistas independientes. Estamos ofreciendo nuestro corazón por la paz de Colombia y la cultura, el arte, la cultura y los saberes al servicio de la paz. Es fundamental. De hecho, Patricia, en el titular, con claridad lo decíamos, la cultura como una expresión política, en este caso una expresión política que anhela la paz para Colombia. ¿Cuán fuerte es cuando se tiene claro? Y además el mensaje que se envía a quienes piensan que no es así. Hay ejemplos clarísimos en nuestro continente, por ejemplo Cuba, que tiene una gran experiencia en el trabajo cultural y además como un ejercicio de política pública. Sí, claro, y Cuba además ha sido, valga el momento para expresar nuestro reconocimiento, porque ha hospedado los diálogos de Colombia, no solo los de las FARC durante 5 años, sino ahora también. Entonces yo desde aquí quiero mandarle un mensaje también a los dialogantes de incluir la cultura, el arte y los saberes en la construcción de la paz. Es importantísimo. Claro. De hecho, cuando vamos a distintas partes de nuestra América Latina, ahí además se lo pregunto a usted, viajando con el teatro, llevando estas obras a distintas partes, ahí a veces, no sé también si a usted le sucede, un desconocimiento de lo que sucede en Colombia, del conflicto, de tanto dolor que ha producido, de los millones de víctimas, pero es un tema muy invisibilizado en nuestra América Latina. Sí, porque no se ve mucho la resistencia contra la guerra, o sea, tanto las víctimas como los sobrevivientes y las sobrevivientes. Yo soy sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica. Luchamos por la paz es casi que tiene que ser el preámbulo del futuro de Colombia. Es imprescindible y me parece que nuestro presidente Gustavo Petro es un empeño que tiene muy grande, además colocar la vida en el centro de todo. Claro. Pero la vida no es solo respirar, la vida también es crear. Yo sí sueño con que Colombia sea un país de creadores y creadoras para crear nuestro propio destino también. Claro. Cuando usted nos habla además de que fue víctima del genocidio de la Unión Patriótica, la vimos hace muy poco cuando la Corte IDH reconoce y el Estado además debe asumir su responsabilidad por ello. ¿Esto también se expresará, Patricia, en las tablas, en el Teatro La Candelaria? Los hechos que además se han registrado en Colombia a través de la historia, y si nos vamos a los medios de comunicación, pues rápidamente se olvidan, los medios de comunicación colombianos. Sí, claro, yo creo que es muy importante que se hagan muchos documentales, libros, relatos de lo que pasó, porque la gente no sabe lo que pasó con la Unión Patriótica, pero son 6.000 víctimas y el Estado es responsable. Entonces, por fortuna, esa sentencia ha salido en este gobierno y yo estoy segura que el presidente cumplirá con lo que
le corresponde como jefe del Estado. Y por supuesto, yo personalmente sí quiero hacer una cantata, trabajar en teatro esto, para que le llegue al corazón de la gente. Claro. Todo esto además parte de la memoria histórica en la que directamente se relaciona la cultura, si así se desea. ¿Cómo se debe avanzar hacia allá en un país tan complejo como Colombia y en donde otro punto también que hemos visto alrededor de la historia de la cultura que pretendía ser cooptada por las élites y quedarse en las élites? Ir a teatro era para un sector del pueblo colombiano porque no todo accedía a él. Sí, claro. Lo más importante es que los sectores populares puedan acceder a los recursos y a los programas del Estado. Entonces, eso es muy importante y yo creo que el cambio social es un cambio cultural también. Entonces, eso es fundamental para Colombia en este momento. Y la memoria histórica es determinante porque si no conocemos lo que nos ha pasado, sobre todo las causas de lo que ha pasado, va a ser muy difícil el cambio. Se circunscribe, de hecho, cuando hablamos de esta verdad histórica en el último periodo de violencia después de 1945, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pero son más de 150 años de violencia. Claro. ¿Qué hacer, Patricia, para que esto y las nuevas generaciones que no van a encontrar, reitero, estas informaciones, ni estas historias, ni esas reflexiones en los medios de comunicación, realmente sepan qué es lo que ha pasado en Colombia y que no son dos naciones, las de las principales ciudades y la de la Colombia profunda que ha vivido la guerra? Yo creo que hay que socializar la paz. La sociedad colombiana se tiene que apropiar toda de la paz. O sea, si bien los acuerdos son determinantes, toda la sociedad tiene que ser un compromiso de Colombia, también de América Latina y de los países garantes, pero no basta socializarla, también hay que trabajar en una cultura y en una educación para la paz. Tiene que haber cátedras de la paz, claro. Tiene que haber seminarios de la paz. Ahorita nomás nosotros vamos a hacer un festival de Mujeres en Escena por la Paz que tiene 32 años de hacerse. ¿Cuándo será, Patricia? Del 4 al 12 de agosto. Ya casi. Ya casi. Maravilloso. Más de 30 años. Y ustedes están también a punto de cumplir 50 años el Teatro La Candelaria en Colombia. Tenemos más de 50 años ya. Sí. Wow. Hemos insistido y resistido y todavía nos falta mucho hasta que se consiga la paz. Cuando se consiga la paz vamos a seguir haciendo teatro, pero quizás un teatro un poco menos convulso que lo de ahora, porque necesitamos hacer la paz. Sí, y aquí cuando usted además nos habla de todo lo que se requiere hacer, y no solamente desde la institucionalidad o de los distintos sectores, sino la sociedad toda, qué hacer para cambiar esta mentalidad de la guerra y el mensaje además de la conflictividad por un mensaje de paz. Eso se dice tan fácil, pero además sabemos todo lo que eso significa. Si vemos, por ejemplo, una información, la de los 4 niños que lograron sobrevivir 40 días en la selva, y si no es por el gobierno del presidente Petro, pues se habrían quedado lamentablemente en la selva porque no se habrían buscado. Es una gran historia, es una historia de paz, y cuando se comienza a conocer qué es lo que ellos han vivido, también son víctimas del conflicto colombiano. Pero hay una gran historia de paz, de vida, y lo que se busca es la parte negativa. Es como un chip que tiene el colombiano introducido en su mente. ¿Qué hacer con eso? ¿Cuántos años, cuántas décadas se necesita para cambiar? Pues yo creo que la historia se da a saltos. Yo creo que no es lineal, no podemos estar condenados a otros 100 años de soledad. O sea, tenemos, como decía García Márquez, que tener otra oportunidad sobre la tierra. Y yo creo que este es el momento. Lo de los niños es un ejemplo maravilloso, porque esos niños tienen que enseñarle al mundo cómo sobrevivir en la selva, y esa sobrevivencia se debe a los saberes. Ellos saben unas cosas que no las saben los científicos, que no las saben los artistas, claro, que las saben ellos. Saberes ancestrales. Saberes ancestrales. Entonces, por eso me alegra tanto el nuevo nombre del ministerio. Yo estoy segura que si socializamos la paz, si le otorgamos la dimensión cultural y de los saberes, este salto puede ser más fácil. O sea, no puede volver a ser un salto al vacío.
tiene que ser un salto no sé, un salto a un destino mejor. Nos lo merecemos, además. Lo necesitamos y lo necesita el mundo. O sea, el mundo no puede seguir, y además porque no es solo en Colombia, ahora miremos lo que está pasando en Europa también. O sea, la paz de Colombia es la paz de la región, es la paz del mundo. Colombia acaba de abrir sus relaciones con Venezuela. Yo estoy feliz porque me siento que entré con las puertas abiertas. O sea, algo está cambiando para bien en América Latina. Y debe cambiar en todo sentido. Cuando vemos el anhelo de paz de millones de colombianos que además están acompañados por distintos países garantes de nuestra América Latina, es que no es una paz de un país, es una paz regional. Es una paz para todo un continente, porque Colombia también ha exportado la guerra a otros países de nuestra América Latina. Desgraciadamente. 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 Tenemos que exportar la voluntad de paz. La voluntad de paz es mucho más grande en Colombia que la guerra, es mucho más poderosa, pero necesitamos encontrar la manera de hacerlo. Necesitamos que el arte pueda llevar estos mensajes por todo el país y por el mundo. Pues ahora con Camilo aquí ha sido tan sorprendente la reacción de la gente. Es un mensaje de paz. Sin duda es un mensaje de paz. A punto de despedirle con esas palabras, Patricia, que quedan unos días aún del Teatro Progresista Internacional en Caracas. ¿Qué otras obras ha visto? ¿Cómo le ha parecido? ¿Qué mensaje, qué idea se lleva después de varios años de no venir a Venezuela? Vi una muestra que se hizo con pequeños fragmentos de lo que están haciendo las mujeres aquí en Venezuela y quedé sorprendida. De verdad es un fenómeno, es algo muy importante. Invitamos 2 de estos grupos a Bogotá y el Festival de Mujeres en Escena, el país invitado va a ser Venezuela. ¡Ay, qué gran noticia, maravilloso! Entonces, yo creo que también ese es un cambio, que las mujeres irrumpamos en la dirección teatral y en la dramaturgia. Y eso está cambiando aquí en Venezuela, eso me alegró mucho. En Colombia también, las mujeres, hay muchas, no las suficientes todavía, pero sí hay muchas mujeres en la dirección y en la dramaturgia, en el teatro. Y en La Paz, ni se diga. En La Paz hay una cantidad de heroínas, muchas de ellas de esa Colombia profunda, invisible, pero tremendas heroínas. Tremendas heroínas, lideresas sociales, las víctimas que se han convertido en lideresas. Yo trabajo personalmente con las madres de los mal llamados falsos positivos. Trabajo con las víctimas y eso me ha enseñado a transformar el dolor en fuerza y en resistencia. Con eso ya la quiero despedir, Patricia, porque uno cuando ve tanto dolor de las madres, de las ejecuciones extrajudiciales en particular, te refieres a las de Soacha, que está un municipio muy cerca de Bogotá, ya es parte, lo digo en clave latinoamericana, del área metropolitana de la capital colombiana, que es cuando se devela esta atrocidad cometida por las fuerzas militares. La capacidad que tienen aún para querer seguir viviendo. ¿De dónde les sale esa fuerza? Y para seguir transformando el dolor en liderazgo. Es decir, es muy impresionante. De verdad, mis respetos por las mujeres colombianas de la resistencia. Muchísimas gracias, Patricia. Bienvenida siempre. Qué gusto tenerte acá. Lo mismo. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia América Latina, culminó la gira del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Sus gobiernos estrecharon lazos comerciales, energéticos, científicos, educativos, con una potencia de Oriente Medio asediada por Occidente. Geopolíticamente, ¿qué significa? Lo analizamos en minutos. Estamos en Es Noticia.
En noticia a nuestra América Latina, el presidente de la República Islámica de Irán finalizó su gira en Cuba, su primera vez en nuestra América Latina, donde firmó acuerdos bilaterales en esta isla caribeña, también en Nicaragua y Venezuela, pese a sanciones impuestas por Estados Unidos y otras naciones de Occidente. Vamos a ver cuál fue el resultado de esta gira. Este jueves, el mandatario de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, culminó en Cuba su primer viaje por Latinoamérica, desde que asumió la presidencia en agosto de 2021, con la intención de fortalecer lazos de cooperación estratégicas con países aliados. Raisi se reunió con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, para reforzar acuerdos bilaterales consolidados hace más de 4 décadas, en áreas como la transferencia de productos biotecnológicos, nanotecnología, industria farmacéutica y seguridad alimentaria. La Cancillería de Cuba ratificó a través de su cuenta de redes sociales que La Habana y Teherán firmaron 6 acuerdos, entre ellos un programa de cooperación integral y un memorándum de intercancillerías que permite ampliar la comunicación política entre las naciones. Además, concretaron convenios en materia de justicia, comunicaciones y cooperación aduanera. Anteriormente, Raisi viajó a Nicaragua, donde concretó acuerdos estratégicos con el jefe de Estado nicaragüense, Daniel Ortega, que incluyen cooperación bilateral en el área económica, comercial, energética, científica y tecnológica. El mandatario reafirmó su postura ante las relaciones políticas con el país nicaragüense. Existe mucha distancia geográfica entre Nicaragua, Irán y la región latinoamericana entera, pero nuestros corazones están muy cercanos. Lo propio hizo durante su visita a Venezuela, donde firmó 25 acuerdos en materia científica, tecnológica, sanitaria, minera y petroquímica. El memorando de entendimiento firmado en Caracas establece un mecanismo de trabajo entre las empresas petroquímicas para promover la exportación e importación. Ambos países son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El presidente Nicolás Maduro calificó como un lazo de hermandad a la relación bilateral existente con la nación persa. También reconoció a Irán como una potencia del Nuevo Mundo. Irán está jugando un papel estelar como una de las potencias emergentes más importantes del mundo nuevo. En tanto, el mandatario Raisi hizo referencia a la confesión del expresidente Donald Trump de querer apoderarse del petróleo venezolano. Si alguien busca conocer al imperialismo, creo que las últimas frases de Donald Trump han sido las más claras y expresivas que muestran la verdadera cara. Y prácticamente confesó que lo que buscan es saquear los recursos de los pueblos del mundo. Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua han sido víctimas de Washington tras bloqueos. Han resistido sanciones económicas y amenazas de intervención militar. Allí está parte del balance de esta primera gira latinoamericana del presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, con la primera dama y también con ministros de alto nivel que lo han acompañado. De esto, de su contexto geopolítico, qué significa para nuestra América Latina, especialmente qué significa para Venezuela, Cuba y Nicaragua, vamos al análisis. Para ello nos acompaña Luciano Bassapolo, profesor de Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad de La Sapienza en Italia, director del Centro de Estudios para las Transformaciones Económico y Sociales CESTES. Luciano, qué placer saludarte. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Soy feliz de estar de nuevo aquí a Telesur. Digo siempre a mi estudiante, la televisión más libre del mundo, donde puedo hablar tranquilo de todo. Podemos hablar de todo en los próximos minutos tranquilamente. Y como decían en la presentación, Luciano, en clave geopolítica, primero para nuestra América Latina. ¿Qué significa esta visita de Ebrahim Raisi? Es la primera vez que visita América Latina y viene a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. En 2 palabras, que el mundo está cambiando. Se está construyendo un nuevo orden mundial. Como decía el comandante eterno Hugo Chávez, su idea del mundo pluricéntrico, pluripolar, se está construyendo. Los Estados Unidos y la Europa piensan el norte de ser el centro del mundo, el nordecentrismo, el mundo unipolar, donde unipolar no significa solo los Estados Unidos, pero significa el mundo imperial también de la Unión Europea. Pero como siempre está terminando un siglo, terminó el siglo del Imperio de España,
al empiezo del 900 terminó con la crisis de la lira inglesa, estaba terminando el siglo del imperio y de la colonización inglesa, está terminando el dominio de los Estados Unidos y también de la Unión Europea. En crisis el dólar, todo el mundo pide de no tener comercio internacional con dólar. Esa es una expresión, Luciano, profesor, de lo que está cambiando en términos del orden mundial desde la visión económica. ¿Es esto un ejemplo que ahora vemos que ya no hay miedo, que no hay tapujos, que te dicen debemos negociar en nuestras propias monedas? Mira, por ejemplo, el caso de los BRICS,